Bienvenido, Juan, a este podcast donde vamos Gracias. a estar hablando un poquito acerca de estas preguntas que nos están afligiendo, no solamente a mí, sino yo creo que a muchas personas, ¿no? Que yo creo que va a venir pues no sé, les va a venir muy bien lo que podamos comentar en estos breves minutos que tengamos de podcast, ¿no? Pues no sé si te puedes presentar tantito, Juan, ¿qué hacemos por aquí? ¿Cómo llegamos? Me siento como que estoy en una oficina del FBI, ¿eh? Ah, sí. Están ahorita. Sí, ¿no? Hay las lámparas y todo, ¿no? Sí, estoy en el spa. Juan Valdés, llevo 13 años en Canadá. Tengo una empresa de reclutamiento de tech aquí en Vancouver, pero estuve 10 años en Alberta. ¿Y en México? De hecho, viví en Estados Unidos cuando estaba más chico, entonces muy poco tiempo estuve en México. Estuviste muy poco tiempo Estuve en hasta México. los 8 años en México, luego me fui a Estados Unidos de 8 a 15 Ok. y regresé de 15 a 18 a México. Yo creo que los más importantes después de prepa y todo eso, pues estuve en México de 15 a 18. 15, 18, ok. Y luego me vine a estudiar a la universidad a Edmonton. Ajá. Y pues ya después ahí me quedé. De acá en Canadá, ¿no? Pero yo creo que tienes una perspectiva muy amplia de lo que es cómo es la situación en México, en Estados Unidos Sí. y en Canadá. ¿Cómo es que se pudiera, no? Aquellas personas que quieren hacer un negocio aquí en Canadá o cómo le pudieran mover. Y yo creo que tú ya pasaste por muchas de esas cosas que no tenemos que hacer. Sí. ¿Cuáles son las oportunidades clave, no, que ofrece el mercado canadiense para emprendedores, a diferencia de Estados Unidos y México? ¿Por qué Canadá? Yo creo que Canadá, la gente piensa que es un país como que productor o que existen las mismas oportunidades que en Estados Unidos, y la verdad yo creo que no. Hay ciertos nichos que se están creando aquí, por ejemplo, el mundo de la tecnología. Uh-huh. O sea, en Alberta antes era petróleo, gas, y ahora están diversificando muchísimo su economía. Entonces, si ves Calgary, Uh-huh. Calgary está creciendo muchísimo en el mundo de tech, ¿no? Y lo mismo Calgary, con ¿quién iba a creer? Sí, o sea, Calgary está creciendo muy cañón y sigue siendo aparte una de esas ciudades en donde el costo de vida es muy accesible y pues, están creciendo muchísimo al final del día. A diferencia de Toronto, ¿cómo lo ves? Fíjate, Toronto, te doy un poco de estadísticas. Uh-huh. En Vancouver hay 90,000 personas en el mundo de tech. En Vancouver, 90,000 personas, ok. 90,000, pero estás hablando de que la gente piensa que es una ciudad muy grande, ¿no? Que No, son en como, ¿cuántos serán? ¿700,000 habitantes? Sí, si 600. cuentas como que Vancouver, ya si cuentas Burnaby y todo lo demás, pues Ya. tienes más o menos 2 millones, ¿no? Ok. Pero 90,000 no es mucho considerando la cantidad de personas que hay. Y en Toronto hay 290,000. Un mercado mucho más grande, ¿no? Entonces, yo creo que oportunidades se están creando mucho. Aquí en Vancouver, las empresas de San Francisco, los startups, están llegando a Vancouver a crear equipos de desarrollo. Se están mandando para acá. Porque es muy accesible, es más bajo costo, allá pagan más. O sea, esas son el tipo de oportunidades que hay más aquí, ¿no? Que están creando mucho en los últimos años, yo creo. Ok, y yo creo que estás viendo ahí un área de oportunidad, ¿no? O sea, Sí. de hecho es parte de tu negocio. Sí, o sea, ¿no? eso es lo que nos dedicamos nosotros al mundo de reclutamiento de tech. Y de hecho, si te pones a ver las tendencias de migratorias en los últimos años, o sea, el año pasado Canadá recibió creo que 1.5 millones de inmigrantes. Y parte de los caminos más fáciles para inmigrar es por lo que le llaman el Tech Income Stream, Accelerated Pathway. O sea, Y te dan más puntos si estás puntos. en software, en compañías de software, de ingeniería. Exacto, porque había una escasez de talento muy grande en los últimos años, entonces su manera de tratar de resolver eso fue, pues vamos a traernos más gente. Cuando Trump estuvo en Estados Unidos, Uh-huh. él le quitó la visa, ¿cómo le llaman? El H-1B1 creo que en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces mucha gente que trabajaba con esta visa en específico, muchos de la India, muchos de otros lados, ya no les renovó la visa. Entonces la mayoría se vinieron a Canadá. De hecho, estuve en una conferencia en Toronto en julio, muy grande, y el ministro de Migración anunció ahí que iban a aceptar a cierta cantidad de personas que se estaban quedando sin su visa a Estados Unidos para entrar a Canadá como que dentro de las próximas semanas. Y creo que en 3 semanas se atascó de solicitudes, porque la gente ya lo ve como una oportunidad, ¿no? Para Sí, llegar acá. a diferencia de Estados Unidos, porque yo digo, hasta el hecho de que nada más te permita estar 3 meses, te pongan muchas trabas para la visa y demás, no te permite explorar un poco más el lugar, ¿no? A diferencia de aquí que tienes 6 meses, como mexicano te puedes extender tu pasaporte y demás, y ahí hay una muy buena oportunidad porque hay gente que es muy talentosa en habilidades de software y demás, y que tú estás viendo ahí un área interesante de oportunidad, y creo que es de las cosas que muchos dirían, no, pues sí, hay buen jale o buen trabajo, ¿no? Sí, y si te pones a pensar parte de todo este tema migratorio, o sea, dicen que para el 2030 va a haber, con todos los canadienses que se están retirando, o sea, la única manera de mantener como que el workforce, lo que le llaman aquí, es con migración.
Entonces, todos los próximos años yo creo que va a haber metas agresivas para atraer inmigrantes calificados. Sí. La oportunidad está en donde yo creo que es cómo le haces para que se integren estas personas a la cultura, sí. para que realmente puedan conseguir trabajo. O sea, yo creo que la gente piensa que es muy diferente a lo mejor México y Canadá, y en realidad son más similares de lo que muchos creen. Sí, digo, y está padre porque tú tienes ese conocimiento sobre los tres países, ¿no? Y te permite mover y nos das muy buenas claves, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta ¿cuáles son los desafíos más comunes, ¿no?, que enfrentan los emprendedores a hacer un negocio en Canadá? ¿Cuáles dirías que son como esos desafíos más importantes para las personas? Yo creo que pues conocer el mercado. De hecho, he platicado con 2 emprendedores mexicanos que llevan 3 años en Vancouver y todavía siguen con sus empresas en México, tienen clientes en Estados Unidos y han batallado mucho para entrar al mercado canadiense. Para conseguir clientes canadienses. Para conseguir clientes en Canadá. Entonces se me hizo a mí muy, muy interesante eso también, porque como yo estudié aquí en la universidad y como, o sea, lo vi todo como que mucho más orgánico tal vez que la gente que llega y trata de ver, ¿no? Pongo ejemplos muy claros. Hacer negocios en Toronto y en Vancouver es muy diferente. Hasta en Alberta, y te digo 2, 3 ejemplos. En Alberta o en Toronto, la gente se viste diferente que en Vancouver. Aquí son mucho más relajados, ¿no? Aquí ya no te pones traje ni nada más formal porque todos andan de Lululemon o de playerita. O sea, es mucho más informal. Aquí vas a una junta y se la pasan los primeros 5 o 10 minutos hablando del clima, hablando de algo. ¿no? Y en cambio llegas a Toronto y tienes una junta de media hora y es como que, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es la agenda? Y es súper estricto. Es directo a lo que vas, ¿no? Entonces, aprender ese tipo de cosas. Entender el estilo. Cómo compran las personas diferentes y a eso voy con entender el mercado, ¿no? Sí, de hecho sí, más cuando uno quiere emprender. Tal vez se les hizo fácil en Estados Unidos o México, porque tienen familiares de años o conocidos, y en México también. Entonces, tu empresa en realidad pues no termina siendo realmente la empresa que genera clientes, sino que eres tú, porque tienes una muy buena red de contactos. Tienes tu red y creo que es lo que hemos platicado antes. O sea, cómo creces allá, creces más orgánicamente. Y a mí me tocó vivirlo un poco de este lado. Y por eso siento que hemos crecido más orgánicamente. En Canadá. Empiezas a entender, pues como en México entiendes el mercado, cómo compran los clientes, cómo es el tema social, cómo es... Aquí es muy similar. Mira, ¿sabes qué? Yo lo veo como cuando aprendes un idioma y te dicen a ti, oye, ¿cuál es el pospretérito? O el pretérito de no sé qué palabra, ¿no? Y yo ni sabía que hablaba con el pospretérito, ¿no? O sea, yo nada más hablaba normal, ¿no? Entonces te es común esta parte de desenvolvimiento, ¿no? Sí. Y para cuando que llega es como, sí tengo que aprender que tengo que llegar temprano, ¿no? O sea, tengo que llegar a la hora para empezar, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy, muy clave aquí, que claro, que aquí la gente llega a lo mejor 5 o 10 minutos antes y es a mí me tocó, fíjate, yo quise hacer, ya estando aquí, muchas cosas en México, y tienes razón, en México hay un talento increíble. Sí. Y gente muy, muy talentosa, pero la cultura es diferente. Lo que aquí piensan que es calidad y lo que allá piensan que es calidad es muy distinto. Entonces, si tú tienes un producto allá que quieres vender aquí, pues tienes que adaptarte a la calidad de aquí y a la expectativa de aquí. Sí, ¿no? a las personas, a mí me dio un golpazo aprender eso. Fue un golpazo, ¿no? Pero pues muy bueno, ¿no? La siguiente, ¿no? ¿Tú dirías cuáles son diferencias culturales o regulatorias que los emprendedores deben de considerar al expandirse a Canadá? De ley, pues yo creo que, pues sí, ¿no? O sea, que si puedas constituir una empresa, que puedas tener nada, ¿no? O sea, porque sí tampoco va a ser barato. Esa es otra. Y te doy un ejemplo. De hecho, conocí a un emprendedor mexicano, él está en el área de suministros de supply chain. Y me junté con él hace como 2 semanas, estamos platicando y me escribió y me dice, oye, quiero constituir mi empresa, ¿me recomiendas algún abogado, algún contador? Y yo creo que eso es lo más importante que le diría a alguien es, sí tiene un costo, pero sí asesórate bien con un abogado, consigue un buen CPA. ¿Y a qué me refiero? O sea, un CPA desde el principio te ayuda a constituir una empresa para que pagues menos impuestos en el futuro. Entonces, si inviertes un poquito al principio, te doy el ejemplo de nuestra empresa. Nosotros pues, sí conseguimos un abogado que nos ayudó a estructurar, por ejemplo, mi socio y a mí, cómo iba a ser la sociedad. Los impuestos, ¿no? Que no se les vaya a ir. Sí, nosotros empezamos a pensar, a ver si en un futuro traemos más gente y queremos traer a otro socio. Desde que nosotros empezamos la empresa, nosotros empezamos a pensar qué tipo de shares se le darían a este socio, cómo podemos estructurar desde el principio para que un socio pueda entrar y ya esté todo hecho y definido y no tener que pagar después para el hacer acta toda esa estructura. Cambio y demás, ¿no? Claro, y ahí mismo nos asesoramos con un CPA y lo que nos dijo fue esto, a ver, crea
ya tu empresa es una corporación, aquí le llaman, hay muchas maneras, ¿no? Tienes sole proprietorship, tienes corporación, depende realmente cuál es tu situación. Al final del día te conviene también desde un tema de liability, de qué tanto riesgo tienes tú como persona o como empresa, entonces te conviene un poco ese lado también estructurarlo bien. Tú ibas a la par haciendo tenías tu trabajo y demás, y a la par estabas haciendo tu negocio. Sí, yo estuve 6 años trabajando en la industria de tech antes de que empezara lo mismo. Y por temas de competencia en la industria, yo tenía contratos que no podía como que traer mis clientes que tenía, o sea, no podía hacer muchas de esas cosas, entonces tuve que tener mucho cuidado con qué es lo que hacía, cómo lo hacía y aquí todo hay un orden para todo. Hay un orden y firmas esos contratos y a mí me demandaron una vez, fui a una empresa a otra, entonces sí aprendí como que, aunque es un gasto, lo más importante es asesórate bien con un abogado, consigue un buen CPA, porque a lo que quiero llegar con el CPA, a nosotros nos dijo, a ver, constituye tu empresa, son 50-50 y cada uno, en vez de que Juan sea dueño de open source y Ryan sea dueño de open source, hagan lo que aquí le llaman holding companies. Holding companies. Entonces es una empresa que es mi empresa, pero en vez de que Juan es dueño del 50% de open source, mi holding company es dueño del 50% de open source. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo muevo dinero de una empresa a la otra, mientras no la saque de esa empresa, yo no pago impuestos. Oh, exacto. Okay. Entonces hay muchas maneras. Hay algo similar en México que también se hace, pero... Sí, temas fiscales, o sea, son cosas muy importantes que tienes que saber porque sí pagas mucho impuesto si no lo haces bien. En el primer año sí fue como que... sí, exacto. Le hubiéramos puesto más esfuerzo, ¿no? Exacto. Hijo, no, pues sí, es súper importante y nos llevamos tarea. Yo me llevo tarea de que lo vuelva a reproducir este video y es esto y esto y esto, ¿no? Siguiente, ¿qué consejos le darías a los emprendedores extranjeros, bueno, los mexas o latinos que les gustaría establecerse en Canadá? 3 consejos. Yo creo que networking. Sí. El uno, o sea, llega y empieza a moverte no solo en tu industria, sino en donde puedas crear comunidad. Un ejemplo muy cañón, aquí las comunidades, por ejemplo, los iraníes, o sea, muchas comunidades. Las comunidades, sí, hay comunidades. Son muy unidos. Es muy distinto a lo que vemos en México, al menos yo. Pues es que tú ves a todos igual, ¿no? Hay un problema, yo siento que hasta de clasismo, pero ese ya es otro tema, ¿no? Pero aquí se ve una diversidad y grupos reales, o sea, es... Claro. ¿No? Entonces... Y son grupos que se ayudan muchísimo. Sí, exacto. Por ejemplo, aquí no sé por qué, pero latinos no nos ayudamos aquí. Es como que difícil tener una buena comunidad latina. Sí, eso lo hemos discutido, sí, con otros amigos también, que no hay una unión, una cohesión como existen, que tú ves a los iraníes, ¿no? Que ves a los ucranianos que ponen todos lados, ¿no? Se ayudan muchísimo y al final del día entonces te digo, a ver, los chinos, ¿no? También están cañones. Llega, network, no solo, a lo mejor no solo en tu comunidad. A ver, muchos latinos, tus primeros amigos a lo mejor son latinos aquí. Y está bien, uno se siente cómodo. Te sientes cómodo ahí, obviamente. Pero hasta ponte, por ejemplo, ahorita tú donde estás en esta oficina, la gente, o sea, yo creo que se te han abierto muchas más puertas por expandirte y salir de esa zona de confort un poco a otras áreas. Entonces, el networking yo creo que es lo más importante, ¿no? 2, pues aprende también el mercado. Aprende a reconocer realmente y cómo compran aquí. Eso que dices, aprender el mercado, yo lo vi cuando, no sé, vendía o vendo desarrollo web en México, ¿no? Y me toca hacerlo aquí. Otra cosa, o sea, si te quieres ir a proyectos verdaderamente, no es que llegas a una página, o sea, no es de que, no, o sea, nada más tú te dedicas al front. Y tienes que ser muy bueno nada más en el front y en el CSS y toda esa parte y ya, porque la estructura la está llevando otra agencia. Y no sé, hay algo que me causó ruido, que aquí puedo trabajar en la especialización, ¿no? O sea, eso es clave. La especialización aquí, entre más te especialices, mejor te va. Porque justo es lo que acabas de decir, aquí las empresas tienen múltiples relaciones con diferentes empresas que ofrecen ciertos servicios, todos van a su área de especialidad. Yo tengo un cliente que ellos se especializan solo en Data Analytics, no solo Data Analytics, se especializan en Data Analytics en el sector de minería. Pero ¿sabes qué? Tienen un monopolio muy cañón con todos sus clientes porque... monopolizó esa parte de servicio, ¿no? Sí, o sea, imagínate, si yo soy una empresa de desarrollo y
si eres muy general en lo que ofreces, o sea, páginas web, y llega alguien más, y llega con aseguradoras, o llega con, no sé, que ya hayas hecho eso con algunos de tus clientes, el valor que tú le puedes agregar a alguien, porque ya conoces su industria, porque ya conoces sus problemas, es mucho más grande. Entonces, ellos es lo que hacen. Van con una minera, y obviamente resuelven un problema, lo copian y lo pegan, ya saben que los problemas son muy similares, y así van creciendo, y así han crecido. Ok, buen ejemplo para este crecimiento de, no sé, de una empresa de desarrollo, ¿no? De ese software y demás, pero sí. Creo que nos da mucho para platicar, Juan. Sí. Ya vemos qué tal nos va. Y si no, pues hacemos otro, ¿no? Pero pues muchas gracias por este tiempo que estuvo bastante bueno, ¿no? Muchas gracias, Juan, y pues nos vemos en otro de estos videos, ¿va? No sé si quieres cerrar con algo que quieras comentarle a todos los mexas que tal vez nos están viendo. Latinos. No, aquí estamos los que, o sea, si tienes un negocio y quieres venir aquí con mucho gusto, me tomo un café o una llamada con lo que pueda aportar siempre.